el estudio hoy la epístola universal de San Judas Apóstol. Y empezando el capítulo 1, versículo 1. La epístola universal de San Judas Apóstol. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis adiestradamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niega a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo has guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perdieron la contradicción de Cora. En la última epístola que hay en el Nuevo Testamento se escribió ante los comienzos, ante la destrucción de Jerusalén, cuando no se podía, esa destrucción que había cuando estaba al apóstol Judas, y era hermano de Santiago, y era todo, y venía desde María. Entonces, después del nacimiento de Jesús Nazaret, de la Virgen María, cuando desde el principio, que fue el primero, que fue Jesús, y después siguió, después de José, viene siendo los hijos de David, viene por la generación de su padre José. Toda la escritura que hay en esa época, al final, como leímos el apostolado de la primera iglesia del comienzo, y vamos a teorizar, está terminando. Después de los años 70 de las profecías, en verdad existía mucho esa continuación de unos apóstoles, en una la dramatización que todos ya habían fallecido, en vez del último que era Juan, el apóstol, que decía que toda la parte histórica que se puede, en todo tenemos, era hermano de Jacobo, Judas, que pues puedo acentuar en todo esto con relación con Jesús, y nos indica con esa epístola a Cristo, porque da su presencia todo como un pastor que está diferenciando todo lo que está diciendo que no es apóstol, después de diciendo todos, hermanos, vosotros armados tenéis como memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 17 de esa epístola,
que todo lo que se ve, todo en esta, ante Jesucristo, todo lo que quiera ante Dios, no toma él solo ante él ese apostolado, puede acentuar ese apóstol que dice que es un siervo de Jesucristo delante de él, que se recuerden que los hermanos empezaron todas las prédicas ante Jesucristo cuando empezó la muerte, cuando toda esa prédica para predicar a todo el reinado que está en el cielo y lo que nos enseña toda la parte de eso, y para dar la libertad por siempre a todos aquellos que que los que están endemoniados y que ha hecho mal el diablo, y sanando a todas las enfermedades que tiene porque no creían sobre él. Entonces a continuación podemos indicar, y todos los hermanos recibieron y creyeron a que él es el verdadero Hijo de Dios, como Jacobo es uno de los primeros, los ancianos, como decir, ante todo en esa época de los años de esa época, ese Judas, él mismo se presenta como sierva ante Jesucristo, indicando como hermano de Jacob, y llamados santificados de Dios Padre y guardados de Jesucristo, todo primero, ante todo, que todo ante Dios Padre está santificado, porque Dios me amó y yo también, y lo elevó como sacrificio, y le reveló ante él a Jesucristo. Entonces la primera característica, ese hijo que recibieron Jesucristo es santificado en Dios Padre. Y ante eso, que se pone el Padre, y totalmente, y muchos han sido seleccionados. Primera básica característica que para que sea sido selección, tienen que ser santificados primero, que es de Dios Todopoderoso. Y ese porque depende del Padre, y totalmente santificado por el Padre. Desde el primer comienzo de eso han renacido entre ellos, como dice la palabra. Oh Padre Dios, resucitó Jesucristo y volvió a nacer en toda la misericordia y la esperanza que todos que creyeron que Jesucristo fue resucitado ante los muertos y nos regaló la herencia de todo esto, porque se ha guardado en todo ante nosotros, se ha guardado en los cielos. Y la tercera característica podemos indicar la característica del Hijo del Todopoderoso, han heredado los cielos porque han sido seleccionados y todos según se han santificado ante todo, se han como santificados, han sido totalmente de Dios, han sido proporcionados como sus hijos, como hijos de él, y según se han santificado, han sido limpiados totalmente con la sangre de Jesucristo, total. Y así como ha sido santificado y seleccionado con Dios y nos ha amado totalmente y ante Dios todo, por eso han sido santificados y han sido limpiados con su palabra, y escucharon ustedes, totalmente limpios y totalmente seleccionados como hijos de Dios y herederos y coherederos de Jesucristo. Tercero, totalmente se han puesto ante Jesucristo, se han guardado, como lo dice el apóstol Pablo, como esa herencia que han recibido y han sido guardados en los cielos total, con la fuerza que ha sido, la fe que han tenido en el nombre de Jesucristo y en su palabra, en el evangelio de Jesucristo y la salvación que ha sido seleccionado a todos los hombres en estos tiempos y esta selección ante Jesucristo, como han estado escritos, como dice, con la fuerza que se pone por delante. Es importante esto, la gracia de Dios que revela a todos los hombres, a todo el Padre Celestial, esa gracia que es Jesucristo que nos dio, que nos dio a nosotros, nos dio la gracia del Padre que nos dio a Jesucristo, esa gracia que nos dio, que nos da la presencia a todos los hombres,
que nos enseña a nosotros, a todos los seccionados de que han sido santificados y han sido ante Jesucristo. Y nos enseña ante todos nosotros para que nos limpien. Porque toda la maldad que existe no estamos viviendo. Y segundo, que estamos seleccionados para ese amor. Y estar delante con mucho amor, la grandeza y hasta venir el rapto de la iglesia. En verdad, es muy importante esto. Por eso el apóstol Pablo no se distancia que yo soy, como lo dice el apóstol Pablo. Yo ha llegado hasta mi final como apóstol, que he sido apóstol de Cristo. Terminé mi camino como creyente, con el Espíritu Santo me fue la guía y mi fe, y la puse en cuenta, mi fe, y fue tomado en cuenta esa fe que tengo y esa creencia, y mi salvación ha revelado a estos últimos días, como el apóstol Pablo tomó hasta el final de su camino, porque tenía su creencia y su fe, y pone por delante. Tiene la corona a recibir por todo lo que ha hecho a estos días. Entonces Jesucristo le ha dado por delante, y que como a nosotros también, como a todos aquellos que le ha salvado, que han puesto por el que se enseñan todo, la gracia de Dios, que es la salvación que nos revela por siempre a los hombres, que nos ha enseñado a nosotros, a aquellos seleccionados, que se han santificado, y los que han puesto que han sido guardados en Jesucristo, porque el creyente es la palabra de Jesucristo. Y ahí después podemos indicar la ascensión del apóstol Judas. Es individual. Esa tres selección totalmente. Hasta el momento, el apóstol Pablo nos indica la gracia cuando viene, no nos requiere como Timoteo. A otro nos puede decir, a otro hermano, como nos dice, la gracia viene, la misericordia a Timoteo, a Tito, a todas las iglesias, esa gracia que es la paz y la misericordia que entre todos, como dice el apóstol Judas, dice, que hay totalmente diferentes doctrinas, podemos decir, en Cristo, en estos días como están sucediendo, la misericordia, paz y amor. Y vuelvo a repetir, viene, como dice el apóstol, la gracia, misericordia, que pasa. El apóstol San Juan, misericordia, paz y amor. Y eso no es nada más otra cosa, es el reinado de Dios, que es los derechos que todo nos está por delante, porque nos pone por delante, nos invita a todos, a todos nosotros. Yo soy el que pone, como dice que Dios, si Dios no nos cuida a todos, nos va a poner, Él es el que nos cuida. Y si no es el Señor, no construye a todo y todos ellos que están construyendo por el favor de todos nosotros. Esa misericordia que viene hacia nosotros es Dios Padre, para que seamos en total, seguros totalmente. El segundo es la paz, es importante que tengamos esa paz interna, esa paz de Cristo que nos daba. Es verdad que pone que ese Cristo, primero es la misericordia de Dios y la justicia de Él, y el segundo es la paz de Jesucristo, como Él nos enseñó. Es verdad, como yo les enseñé a ustedes esa paz. No es la paz que le da el mundo, es la paz y ese luz que les he dado a ustedes, como se les ha enseñado. Esa paz, de esa gracia que les he dado yo a ustedes, para que tengan ustedes por dentro, que lo pidan por dentro, que no tengan temor, que no estén en toda esa situación. Y tercero es el amor con el Espíritu Santo, como ese amor de todo, que a todos nuestros corazones, con ese Espíritu Santo por dentro. Aquello, lo que nos dice Judas, de individual, como lo dice en la palabra, viene
han sido seleccionados, los que todos han sido santificados en Dios y testimonio damos ante Jesucristo. eh, Esa misericordia de Dios por delante, todo por dentro, esa grandeza que Dios, esa justicia que nos da, esa paz que nos da Jesucristo en la gracia en este mundo, en este mundo de dificultades que cada, y ante todo, y esa dificultad que tiene, porque es el diablo que está haciendo maldad, y ese amor con el amor del Espíritu Santo, es el reinado de Dios que nos, como nos dice Jesucristo, pídanos primero el reinado y el pueblo Judas viene primero, nos dice, el reinado de Dios, a que han sido seleccionados, santificados en Dios y todos han sido han guardado creyentes y la gracia de Jesucristo. Y ahora dentro, vienen los problemas, todas las partes falsas doctrinas y falsos maestros, como dice muchos años atrás, como dice el Evangelio de Lucas, como Judas, la falsa doctrina, como no está dedicando, eh, como dice la fe que tiene con el caso de Lucas, pero Judas nos está escribiendo toda la falsa doctrina que hay del hombre. En verdad, esa epístola que escribe en verdad con sencillez, esa característica y en verdad para esa apostasía de estos días, lo que está sucediendo, como él dice, en estos fines de estos días que está sucediendo maldad, porque el hombre en verdad se van a hacer verdaderamente a distanciado de Dios, van a vivir en maldad, en verdad, aunque sean renacidos y han sido bautizados en agua y aunque hayan sido bautizados con el Espíritu Santo, porque van a estar esa falsa, van a estar falsos maestros, van a ver. Vamos a ver ahora cuáles son esas características de esa falsa doctrina que Dios nos lo da la presencia porque tenemos que tener mucho cuidado en estos días. No vayamos del verdadero camino que tenemos que tener en nuestra vida. Digo que yo soy la verdad creyendo, porque yo soy la verdad y la vida en verdad. Porque tenemos que tomar en cuenta el Evangelio de Jesucristo y tenemos que caminar de Dios, en la sencillez y lo bueno, porque Dios le ha dado con el camino que tiene que ser. Tenemos que saber lo que tenemos como sabios. Tenemos que, con estos últimos días, es importante, es muy de viveza en estos últimos días. Como él dice, el apóstol Judas, poco a poco, él camina y escribiendo esa apostasía, esa falsa doctrina, no es ante el hombre nada más, y también hasta los ángeles también. Amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, aquella en esa agonía que escribo, exhortados, que condenáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dado de los santos. Es para la salvación, no es lo que él salva, que no es lo que salva el uno, es como el otro salva al otro. No es diferente la obra que hace Dios. En verdad es una línea, es individual, vuelvo a repetir. Importante, amó a Dios al mundo, no puso, mandó un hijito que lo mandó a él para nuestra salvación, la tuya, la mía y la de cada uno de nosotros. Es el único unigénito hijo que mandó Dios, ese amor de Dios Todopoderoso que mandó a Jesucristo para nuestra salvación. Y así podemos indicar que en cada por dentro y para poder la presencia y a revelar a cada uno. Y por volver a escribir con el Espíritu Santo, como dice el apóstol Judas, el amor lo dice, pues voy a volver a escribir. La característica, esa para nuestra salvación. Pero
viendo todo nuestro alrededor que tenemos. Hemos estado en esta situación. Ante el final de nuestra primera apostolado, mi última apostolado de la iglesia, tengo necesidad de escribir. Estoy tratando para que esa agonía que tienen ustedes, que fe que tienen del evangelio, hay una sola se ha dado a los apóstoles. Aquella segunda característica podemos decir, ha sido escrito, exhortado, uno solamente ha sido exhortado, uno solo evangelio. Una es la verdad. Uno es Cristo, uno solo. No es un Cristo que está en una esquina. La Virgen, uno es el Señor, el de la fuerza, uno solo es, uno solo. Es Jesucristo, el Hijo de Todopoderoso. A Él, con Él queremos. A ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios, a Él que nos respetamos, a aquel estamos invitando, y a aquel creemos totalmente. Una es nuestra salvación, en una es nuestra esperanza, en una es nuestra fe, que no ha tomado, que se dio a todos los primeros apostolados de la iglesia, todos los dogmas de los apóstoles, a los presbiteros que se le dio a la iglesia, que predica una sola vez en aquellos primeros años de la iglesia, y se escribieron una sola vez. De los 7 de hombres que fueron seleccionados de Dios de esa manera, que en verdad fue escrito en una sola palabra. Existe muchas veces, hay mucha gente mala que dice, empezamos por el Evangelio, pero el Evangelio es algo trágico, hay muchas palabras de esos conocimientos, hay muchos. Nosotros aumentamos más. Nosotros hemos máster en teología, doctorado en teología, y le vamos, en ustedes se quedan allá abajo. Ahí no, y nos quedamos ahí hasta el final. Ahí nos vamos a quedar hasta el final, porque usted se eleva, no se eleva en nuestra fe, no nos elevamos espiritualmente. Nada más escuchamos sola la palabra en nuestra esperanza ante Jesús Cristo y ese amor con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque grandeza es nuestro gran amor que tenemos. No te van a creer que crecen, sí. Nos creemos en nuestra esperanza y en el amor. Creemos en la obra de Dios, porque estudiamos la palabra de Jesucristo, el Evangelio, que quedamos en Él. Nos sumamos en la palabra para crear muchas palabras, porque la palabra está cerrado ante el hombre. Eso está cerrado. Que nos quedamos y ahí no anda ninguna cosa. No sumamos más. Nos sumamos más dentro y nos quedamos en esa palabra. Así como está escrito. En verdadero, porque todo está en la verdad. Tratamos lo posible. Porque Cristo nos da la luz. Si tenemos un error, vamos a repetirnos y nos corregimos todos los errores que podemos hacer. Pero hay una sola cosa que tenemos. No vamos a restar nada de la palabra. Cuando la mujer que la predica dentro de la iglesia. No es porque no va a poner para estar predicándola con una mujer que esté peinada, que esté como que esté pantalón. Es una maldad. Me quedamos en la palabra, en la verdad, la verdad en enseñar, por los principios, las enseñanzas que nos dieron. No puedes dividir el hombre a tu hombre, que el hombre por un hombre con la mujer. ¿Por qué hace? Para que y ahí no va. Él no va a ir para el infierno. Ahora bien, ahora todos se han abierto los ojos. En verdad se pone con las orientaciones que le da el diablo. La palabra es una sola cosa. Que le dio una sola palabra en el primer apostolado de la iglesia. Y va a quedar hasta el último momento. Nosotros no somos creyentes. No vamos a salirnos del que ese camino y de oír la palabra como debe ser. Esa es nuestra decisión. Del Evangelio y de Jesucristo, porque está escrito de las manos de los primeros apostolados de la iglesia, con el Espíritu Santo que ha sido. Amén, hermano. Esa es la verdad. Ahí nos vamos a quedar.
pero que se han quedado. Le damos a dar gloria a Dios que no vamos a quedar ahí. Porque son fuertes ustedes, gloria a Dios. Porque para hacia nosotros, no es con los demás, en nuestra parte individual somos fuertes hacia nosotros. También con nuestra familia, con nuestra familia estamos y vamos a continuar así fuerte conmigo, quedando en la palabra solamente. No es quedamos ahí más o menos, es sencillo, para que ante la palabra quedándome solamente en la palabra, no es sencillo, en tu corazón, con amor corazón, en verdad, temor ante la palabra de Dios, como Dios quiere que seamos. Pero tenemos que indicar, pero tengo la necesidad, como dice el apóstol Judas, porque, 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 porque algunos de los hombres han entrado encubierta, han quedado, no hay otra manera. Como fue en el primer apostolado, y se le, en todo fueron santificados en esos hombres, en esa época, santificados, y toman hasta el final en Jesucristo creyendo. ¿Por qué es? Porque tengo la necesidad. Ahorita entramos, ahorita hermanos queridos, poco a poco, en los hechos de la no creencia, en los hechos que no han creído, porque estamos buscando convivencia con cosas del diablo que no, porque porque está entrando dentro del cristiano, dentro del pueblo de Cristo, dentro de la iglesia, la iglesia de Cristo, porque metiéndose el diablo muy lentamente hacia los hombres para hacer los cambios que eran, que eran, que totalmente habían sido destinados para esta condenación, hombre impío, porque el diablo está buscando la manera de destruirlo. ¿Qué, qué características tiene? Primero, porque totalmente han sido, cuáles son las características de que ven que lo que estamos viendo. No tienen temor a Dios y no tienen respeto a los hombres. No le dan pena. Hacen todo lo que están pensando, hacen lo que quieren hacer. A su corazón es lo que estén pensando ellos. Que andan cuando a lo que tuve el pensamiento que iba a donde quieren ir. Totalmente hombres que no impíos. Tenemos que ser fuera de ser impíos. Con un hermoso que debemos ser como recibimos la fuerza que nos da para ser limpios, para ser fuertes, limpios, porque hay impíos dentro cuando el hombre se va de la presencia de Dios y se va, pero tenemos que estar, como dice, tenemos que quedarnos primero en la palabra de Dios y estamos predicando y quedando en esas palabras. Con eso lo que nos ha enseñado, Jesucristo nos ha dicho, porque Jesucristo nos levantó nuestro Padre Todopoderoso, que lo salvó de la muerte, de todo lo que le estaba haciendo el diablo, le quería hacer, y le enseñó todo lo que pudo, y quedó hasta el final como debe ser, para que se grandece nuestra la salvación hacia nosotros. Todos los que escuchan por siempre el Evangelio de Él, en sus palabras, en su verdad. Esos son los que se van a salvar. Porque todos se van a salvar en la gracia. Porque hay que creer. Amén y la verdad. Pero ¿por qué están tomando en cuenta nosotros? Porque escuchamos el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo. Eso escuchamos. En la fe la creemos. Porque no se nos dio a todos los santificados en los primeros apostolados de la iglesia. Que estamos tomando en cuenta hasta el día, hasta el último momento del apostolado de la iglesia. Totalmente, porque sean de un libertinaje de esa característica. Primero son ellos, no tienen miedo y son impíos. Se quieren lo que quieren y se visten como y hacen lo que crean hacer. Todo lo que es lo que están pensando en su corazón, y todo lo que puede hacer. Segundo, convierte en libertinaje la gracia. ¿Saben lo que convierte en libertinaje? Porque quieren hacer todo toda la obra de Dios fuera de la obra de Dios.
total destrucción, la gracia, la salvación nos enseña nuestro Dios, todos los pensamientos, ¿qué es lo que van a destruir? No importa, no le dice, vivan ese mundo, esos pensamientos del mundo, porque van a dar gracia, se van a salvar, la gracia no se pierde, dice, no se pierde, no se pierde. Eso todo tenemos profecías que hemos dicho con el Espíritu, porque hicimos mucho milagros, sacamos el demonio de la todo todo trabajo, y yo te voy a decir, así no te voy a decir que no pierda, no pierde la gracia en nombre de Dios, que porque si no respeto y no le tengo temor a Dios, entonces, Dios nos cuide de todo tipo de pensamiento y de obra que podemos estar haciendo. Que regresemos con la gracia, porque estamos entrando en un libertinaje. Dios nos cuide con la gracia de Dios. No es que se revele, porque caemos y perdemos. Y no tengas temor, no tengas, haz lo que tú quieras, pero va a haber la gracia por la gracia. No vaya, porque detrás tuyo va a estar Satanás, porque tu Padre todo por Jesucristo fue para que me dé la libertad de todos esos pecados que puedo cometer, que caminar lo que como debo caminar, sencillez, lo bondad que tengo que ser, que no vaya ni a la derecha ni a la izquierda. En verdad con la gracia me va a salvar, pero la gracia de Dios me enseña que tengo que, verdad, no estar cayendo no caer en libertinaje. No voy a tener temor a Dios y voy a estar si hago lo que yo quiero y es todo un pensamiento que puedo hacer en este mundo. Pero tengo que creyendo la justicia de Dios. No es la justicia del hombre que hace como debo vestir. No, voy a usarme limpiar, total diferenciado de todo puede ser. Cuando, como ser un hijo de Dios totalmente, porque no va a santificar creyendo, ¿verdad? Sincerarse, con temor a Dios y con respeto, con total creyente. De esa manera, con la gracia de Dios, es nuestra salvación. Tenemos que andar en ese camino. No es para estar escondiendo el pecado, para que te dé como medicina, para que nos enseñe, para poder limpiarnos de todo pecado, con mucho amor, pidiendo totalmente, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu venga hacia mí, porque la novia ven hasta ti, que te va a escuchar la palabra. A ti, Señor, vengo a Jesús para que tú recibas tu iglesia. Ven para que me reciba la iglesia. Ven para que me reciba. Quiero estar contigo eternamente. Si tú no vienes a recibir, ¿cómo voy a ir ahí si no tú me estás con tu invitación? Porque vas a resucitar a los muertos para raptar a tu iglesia hasta que vayas como a unificar el cielo con la tierra. Bienaventurado aquel Jesucristo venga hacia nosotros. Y la tercera característica, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ponemos otra gente y vamos a hacerlo más grande que el mismo Jesucristo. Vamos a poner Virgen grande. Quiere decir, Virgen, Virgen grande. No, y nació el hombre, no quedó virgen, y toma otros 4 más hijos y 3 hijas, y lo suma en ponte la palabra, y restan la palabra de Dios. Entonces pueden perder 3 veces, pueden casarse 3 veces y 3 veces divorciar. Dios nos cuida, hermano, de todo en estos días. Tenemos derecho en la gracia de Dios y que no neguemos y quedarnos en el Evangelio de Jesucristo. Ahora se escribe con sencillez, como escribió ahorita, ante todo, hay que recordar el único, como el uno solo es el Señor. Uno es el Señor Jesucristo. El único,
el único mediador entre el cielo y la tierra, que es Cristo, Jesucristo, el único. Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Todopoderoso. Es un hombre santificado que murió como un hombre por nuestros pecados y Dios lo resucitó como un hombre para nuestra justicia. Ahora este Cristo que está, está a la diestra del Dios Todopoderoso y nos está esperando. Bueno, nunca dijo que era un Dios. Es y va siempre y siempre va a ser Dios porque fue un sacrificado por nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia totalmente todos nuestros pecados. Quiero que dice continuando la epístola de la apostasía que podemos para recordarle. Y ya que una vez lo habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyeron a los que no creyeron. 12 familias creyentes de Moisés, para que vean qué es lo que sucede ahí en la tierra, para que a la tierra prometida que iban a ir, yo les voy a dar leche y miel, y ellos fueron. Ahí está empezar con la gracia de su fe. Todo eso nos lo está regalando, no lo pensaron. Vivieron viendo por fuera, hay no creyentes, fueron todos los, no podemos, no puede, ¿quién te dijo que no puedes? Si no, de verdad tú no puedes, tú no, yo no puedo tampoco. No puedes ir al reinado del cielo si no puedes. Voy a volar. Somos como los dos pecadores. Va a ir al reinado de tu cielo. Él, el Padre, que Dios me invite, va a dar, a Jesucristo nos manda en los ángeles, va a estar la predicante, viene hacia él. Y cuando escucha las trompetas de los cielos, sol, Jesucristo, el Señor va a venir, el único Señor va a venir, me va a recibir. En verdad, yo no solo no puedo ir para allá. Jesucristo sí lo puede, me va a llevar y me va a resucitar con el Espíritu Santo, como su Padre resucitó a Jesús para ir grandeza en su reinado totalmente. No podemos nosotros ser predicar para ir al reino de los cielos. Oh, voy a ir a volar para ir hasta allá. Voy a tener la suerte para ir para allá. Que lo va a traer de todo el ser, el Dios Todopoderoso. Que tarde todo entiendan entonces lo de Israel, quién es el Dios Todopoderoso que ustedes están creyendo. Entiendan nosotros quién es nuestro Dios, que nosotros tenemos que creer. Lo estamos y nos invitó, nos volvió a renacer, nos bautizó con el Espíritu Santo. Entiende quién es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Quién es la debilidad que puedes tener? No nos olvidemos a qué nos dijo el Señor. Creer por siempre. Lo que está escrito, creen lo que Él, en el Señor Jesucristo, créelo. Y siempre va a estar fuerte hacia ti. Como creen hacia Él, creo, por siempre va a estar, siempre a todo va a ser, ante Dios va a ser fuerte. Y lo que esté un creyente hacia Él. ¿Puedes lo creer? No puedo creer, no puedo hacer nada, Señor. Yo soy un pote vacío, no puedo hacer nada, Señor. Pero tú lo puedes hacer todo para ayudarme a mí. Tú lo puedes hacer todo poderoso, como se me va a regalar en mi fe ante el nombre de Jesucristo. Y cuando tengo la fe en Jesucristo, y así es un gran nombre, antes voy a hacer, siempre va a abrir los cielos, por siempre, todas van a abrir, voy a hacer testimonio y voy a ser ese mi Señor y mi Dios. Ante Él creo. Y en toda la debilidad del hombre es grande el Todopoderoso y el que cree ante el nombre de Jesucristo. El hombre, el Padre, el Hijo. Gran nombre. El que cree en Él, el que pide el nombre y se salva. De todo se salva. Es lo que lo vuelvan a hacer.
de la grande suerte, de todo mucho, todos los enemigos, de todos los enemigos, hasta el mismo el diablo el que pide, porque si así la ganada, por la has ganado, no puede tomar en cuenta, no me puede hacer maldad, porque Jesucristo le ganó al demonio y es el Señor de los señores. Aleluya. Demos gracias a Dios. Si Él salvó, lo salvó. A ellos no creyeron, lo salvó, sacó de Egipto con la gracia, lo salvaron, creyeron, le dio la gracia. Lo el buen camino, creyendo, la tomé en cuenta y lo usé hasta el final. Así, no vio muchos, no vio no vieron paredes grandes, muchas cosas, pero él sabía, Jesucristo es aquel que destruye toda la edificio y lo destruye todo. En nombre de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y la cabeza, siempre el Padre Jesucristo, la cabeza es nuestro Señor, nuestro Dios. Ningún otro se no puede destruir la iglesia. No va a poder. Va a destruir. Aleluya, hermano. Aleluya, podemos ser hermano. La gloria tenga Dios. No es nada más. No es nada más que lo puso en contra el pueblo de Israel. Que eso lo puso en contra de Dios, el pueblo de Israel. Y dejaron sus huesos en el desierto. Solamente todos tenían otro espíritu. Los únicos dos que pudieron llegar, escucharon por siempre, escuchando la palabra. Aquellos llegaron y heredaron la gloria al Todopoderoso. Pero, y los ángeles, además, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Y qué es eso? Es importante, hermano querido. Cada uno de esos ángeles del diablo que fue que lo estaba tomando en cuenta, todo eso, tiene un apostolado y una en el reinado de los. Cada uno de esos ángeles tenía su obra. Tenía que hacer eso, esos ángeles. Y todo glorifica. Ora en la obra de los querubines, los serafines, ora o la obra de los arcángeles, ora en la obra de los ángeles. Cada uno tenía su apostolado, su obra. Cada quien tenía que hacer su obra. Y así igual sucede en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene esa gracia del Todopoderoso, tiene de Dios. Tiene esa misericordia individual del Todopoderoso de Dios. Y tiene la fuerza y de esa manera que está, del Espíritu Santo que está por dentro. ¿Cómo? Que lo que tú puedes hacer, otro lo puede hacer. Solamente tú. Tú lo tienes que hacer como debe ser. Yo lo puedo hacer ningún otro lo puede hacer otro. Por indicando con la gracia en nuestra familia, ninguno otro puede hacer aquello que va a construir, aquello que va a tomar y levantar, que va a orientar en el reinado de los cielos. Tus hijos son tus hijos, como yo. No puedo orientar a tus hijos y a su señor o a tu hombre, y tú no me puedes estar orientando a mi obra individual, mi familia y la parte de orientación de la iglesia. Es que no es la obra de mi obra individual, mi obra es la personal, familiar y la obra de la familia, de la iglesia. Con la gracia de Dios que yo puedo, con el amor que es todopoderoso y con lo que da la orientación del Espíritu Santo. Solamente yo no puedo hacerlo, pero tengo que hacer cuando lo pueda hacer. No es lo que yo, mucho más que los demás, no. No me pongo, todo lo que yo puedo hacer para poner me da que asegurar, voy a creer aquello que creer que lo puedo hacer.
con aquello, sino porque no puedo hacer lo que no puedo hacer, aquello que voy a hacer, aquellas cosas que puedo hacer. Pero el hombre de Dios, con toda la fuerza que tenga, a él se le va a dar, se le da. Esa es tu obra. Es importante para que te invita sola, que te pone por delante en tu tierra, para que te trae, para que te lleva para que entre en la obra que Dios te ha programado de un principio. Aleluya, hermano, gracias a Dios. Por eso tenemos que siempre estar preparados, siempre estén preparados, porque es el que va a venir, no, el Señor viene, porque viene estos días, viene a recibirnos, viene el Hijo de Dios para, para que te dé una orientación, qué es lo que vas a hacer, que estés preparado siempre, todo lo que tenga ese pasaje esté listo para que venga lo que se hiciera, lo que tú tienes que hacer hasta el final. No es con lo que tú crees que tienes que hacer, lo crees y a ti te gusta, como el Señor quiere que estés preparado. Porque estén preparados, porque va a venir en este momento, viene el Hijo de Todopoderoso, para que te va a dar esa orientación, esa guía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y dónde tienes que hacerlo? Por eso, tengan orientación y oren, y arrepiéntense y oren, porque el que viene, porque el que te quiere hacer, ese tiene que destruir tu apostolado, es el diablo. Él quiere, tiene para que cambies tu camino, para que cambies ese camino, que hagas, por como el diablo, porque que los ángeles además te cayeron en su obra que tenía y cayeron ante ellos en ese momento, que tenían que tener que estar ahí y a un final se cayeron errores, todo el diablo el diablo y Satanás, y siguieron a él y olvidando todo lo que tenían que hacer. Por eso el todo Dios Todopoderoso los lo puso prisiones eternas para el juicio, lo puso nada más solo. No tenemos que saber hasta para el juicio del gran día. Lo primero, de creyente, no te, solamente quédate en la palabra. Segundo, quédate ahí, hace lo que te he preparado. Como Cristo te ha dado el Evangelio hacia ti, te dio una familia, no vayas a hacer otra. Casaste casaste con una mujer, tienes una obra en tu iglesia, no estés buscando otra y no estés haciendo otras cosas. Tienes que ser buen esposo, buen padre, tienes que ser buen hermano, puedes ser siervo de Dios. Eso es lo que eso es lo que tienes que hacer. Y el tercer básico característica de esto es como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera en aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza y fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, como lo dice muy bien, como lo dice el apóstol Pablo en el apóstol Pablo, que Dios lo puso por delante a ellos, porque subieron su gloria de Dios que le da como una forma lógica hacia ellos, hacia el hombre, como Dios les dio, puso por todos los pensamientos, el buen en su maldad que había, que esa maldad que se prepara como al todo su cuerpo hacia él, por, porque pusieron maldad, que se desapartaron de la verdad y estaban fuera de todo y se pusieron en contra todo lo que le habían bendecido hacia ellos. Ese pecado
que no se perdona es el pecado del Espíritu ante el Espíritu Santo, que habla mal de esos paradigmas y el temor que Ansel vas a ir a la total al castigo del fuego eterno. Esos hombres, todos ellos, que quiero a ellos que no son creyentes, primero. Segundo, que se rebelen contra su obra, que es lo que les dedicó. Yo voy a dejar mi casa, voy a construir otra casa, voy a dejarme esta casa en la iglesia de Dios, en la casa de Todopoderoso, voy a hacer otra casa, otra cosa, voy a dejar mi obra y voy a hacer otra obra distinta, ir creyéndolo y aquello, toda esa obra. Y tercero, y cayeron totalmente a su carne, entonces el alma y el espíritu cayeron en blasfema. Y tal cuarto, creyendo, rechendo autoridad a esa fantasía, que creyendo todo lo que eso es su sueño que creía, eso que ellos creyendo en sus sueños, eso te lleva totalmente al infierno, creyendo en esos sueños, y al final esos sueños estoy cayendo en el pecado, totalmente en pecado. Eso es lo que estoy viendo en mis sueños ha sido porque voy a caer en blasfemia, rechazando la autoridad y toda tu maldad. En la palabra dice, me dice muchas veces, como mucho lo devuelvo a repetirlo, en la epístola del apóstol Pedro ante Tito. Recuérdame aquellos que creen a todos las carnes que porque van a vivir en contra. Porque no existe una grandeza. Hay una sola que es de Dios, la grandeza. El que tenga, el que no tome en esa grandeza, no está creyendo ante Dios. Y se convierte al final de todo. Va a estar se va a esconder dentro del mundo. Y aquellos se están creyendo ante ellos sus sueños. ¿Qué están creyendo? Fuera de la palabra están creyendo. Fuera lo que está escuchando el Evangelio. Sus creyentes, sus fantasías que están creyendo. Y quedando esa grandeza que ellos creen, cayendo en su error, creyendo en contra de Dios. Y los axiomas que le ha dado en contra de él. Hablan mal totalmente. Esos axiomas que Dios le ha dado, que lo ha puesto por delante, ¿no? En el Viejo Testamento de aquel que enjuicia se va a estar, hay que matarlo entonces. Cuando el hombre tiene ese tipo de características, ese no es creyente, se revela a su obra, revela en contra de su obra. Totalmente, él se pone fuera de todo y se está creyendo otras cosas, creyendo su fantasía, bueno, no que está escuchando la palabra, es su fantasía que le da, lo orienta, y creyendo en sus errores, ese tipo de hombres son esa básica característica que es apostasía en estos días que va a suceder. Dios nos cuide de todo esto, hermanos queridos. Quedemos derecho sin quedándonos en la palabra hasta venga el Señor, que nos venga el redactar con la gracia de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.